por haberme invitado a participar en este seminario y también por organizar un seminario de temas de actualidad y temas de política internacional, porque bueno, a veces no es frecuente, ¿no?, en la universidad este interés por este tipo de temas. Luego una pequeña aclaración: yo no soy especialista en Oriente Medio, no soy especialista en Siria, entonces me voy a acercar al conflicto de Siria un poco reflexionando a partir de las implicaciones regionales e implicaciones internacionales que ha tenido ese conflicto, intentando un poco hablar de las causas del conflicto, pero también un poco algunas reflexiones sobre cómo ha sido la respuesta de la comunidad internacional, la respuesta internacional hacia el conflicto en Siria, hacia la situación en Oriente Medio, pero también a las implicaciones que eso está teniendo, por ejemplo, con la crisis de los refugiados en Europa, que tiene directa relación con el abordaje que está haciendo la comunidad internacional de este conflicto. Bueno, la primera idea que querría transmitir un poco es que hay una tendencia en general, cuando los medios de comunicación y los analistas de política internacional abordan el análisis de cualquier conflicto armado, especialmente los conflictos armados que se han producido en la posguerra fría, incluyendo los conflictos en Oriente Medio y el conflicto en Siria, de cierto tipo de análisis muy reduccionista. Un análisis muy reduccionista que tiende un poco a deberse a, bueno, cosas que si queréis en el debate, tampoco soy especialista en medios de comunicación, pero podemos hablarlo, a ciertas presiones mediáticas, a la idea de que simplificando las causas de los conflictos pues las vamos a poder entender mejor. Entonces hay cierta tendencia a explicar la mayor parte de los conflictos no en la enorme complejidad que tienen, sino reduciendo la explicación a una causa, de la cual ahora un poco hablaré. Yo lo que vengo a plantear como inicio de mi exposición es que las narrativas explicativas del conflicto de Siria en los medios de comunicación, especialmente en Occidente, no solamente responden a presiones mediáticas o a este afán por simplificar para entender mejor la realidad, sino que responden a una determinada agenda política. Porque cualquier narrativa que explica las causas de un conflicto, los diagnósticos que hacemos de cualquier problema internacional, en este caso un conflicto armado en Siria, dan lugar a diferentes soluciones. Y por tanto, cada diagnóstico, cada narrativa explicativa de lo que pasa en Siria, da lugar a una diferente respuesta por parte de la comunidad internacional y en este caso de los actores hegemónicos en ese escenario, que son los países occidentales, Rusia, China y, en menor medida, otros actores que participan en ese espacio de resolución de ese conflicto, que sería las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, digamos que desde que surge este conflicto, por allá por las primaveras árabes, en la primavera del año 2011, va a haber unas diferentes narrativas explicativas de ese conflicto que va a dar lugar a diferentes agendas internacionales. Y una de las cosas que yo quiero plantear a lo largo de toda mi exposición es que todo lo que no dice esa narrativa hegemónica, todo lo que queda fuera del diagnóstico, queda por tanto fuera de las posibles soluciones que afronta la comunidad internacional, y que eso hay una agenda política para que eso pase, ¿no? Y bueno, luego lo podemos un poco discutir. Y que por tanto, cuando desde la academia hacemos narrativas explicativas de los conflictos, coparticipamos en un debate político a nivel internacional. La primera narrativa que aparece a principios, en la primavera del año 2011, es una narrativa que nos viene a decir que en Siria lo que se produce es una revuelta popular contra un régimen que llevaba en el poder varias décadas, un régimen que estaba formado por un régimen de partido único, un azar, de ideología socialista y laico, que tuvo toda una serie de relaciones que luego veremos regionales e internacionales durante toda la Guerra Fría, pero que en realidad respondía a el dominio dentro de ese régimen de una familia, de la familia al-Assad, cuyo padre gobernó, Hafez, gobernó desde 1970 hasta el año 2000 cuando se muere, y le sucede su hija Bashar. Y que esa familia y ese régimen ha gobernado en Siria durante décadas, y que en las primaveras, en llamadas primaveras árabes, igual que en Túnez, en Egipto y en otros países de la región, hay unas revueltas populares de la población contra ese régimen. Y que esas revueltas, la respuesta que reciben por parte del régimen político es una respuesta que vamos a llamar la estrategia de la solución militar, ¿no? Que es la represión militar de todas esas manifestaciones pacíficas, de esas revueltas y de esa oposición política que está pidiendo cambios de liberalización política, cambios en términos de justicia social, cambios que cambien la situación económica, política y social de Siria. Esa respuesta militar por parte del gobierno sirio va a desencadenar en una guerra que para los medios de comunicación occidentales es una guerra civil.
Y eso es uno de los primeros cuestionamientos que yo hago de esta narrativa dominante que empieza hablando de un conflicto político entre sectores de la población que se oponen a un régimen autoritario, dictatorial, y que plantean que se desemboca en una guerra civil que ha durado 4 o 5 años hasta que ahora las dinámicas han cambiado. ¿Por qué digo que critico ese tipo de narrativa? Porque lo que ocurre en Siria no es una guerra civil, no es un conflicto interno, no es debido a factores endógenos en Siria, sino, como ahora vamos a ver, tenemos que hacer un análisis de cualquier conflicto en cualquier lugar del mundo, un análisis que vaya más de poner el énfasis en una causa, es decir, necesitamos un análisis multicausal, necesitamos un análisis multidimensional para ver qué factores políticos, sociales, económicos, culturales confluyen para que se genere ese escenario de violencia armada, y necesitamos, que es lo más importante, un análisis multinivel, donde metamos factores no solamente internos a Siria, sino factores regionales y factores internacionales. Y nos vamos a encontrar que este conflicto, como prácticamente todos los conflictos que se han dado en la posguerra fría, son conflictos profundamente regionalizados y profundamente internacionalizados. Y que las causas no son endógenas, y que por eso no podemos seguir narrando lo que pasa en Siria como meramente una guerra civil. Ese es uno de los múltiples conflictos que ahora vamos a ver existen en Siria, pero que cuando nosotros narramos un conflicto como si el problema fuera causas endógenas, un problema interno, estamos ya dejando fuera muchas causas que entonces no metemos en la agenda para solucionar ese conflicto. Entonces, esa es la primera narrativa, una narrativa que, digamos, pone el énfasis en una revuelta popular, pero la narrativa hegemónica de los medios de comunicación occidentales y en parte, una parte de la academia, es que la represión militar que el gobierno de al-Bashar hace en Siria convierte esa revuelta popular política inicial en una guerra civil donde el sectarismo explica el conflicto. Nos vendría a decir esta narrativa que esa guerra se enquista y dura desde el 2011 debido hasta el 2014-2015 a que lo que hay detrás es un enfrentamiento religioso entre una mayoría suní, que es la que conforma la mayor parte de la oposición política al gobierno de Bashar al-Assad, y una minoría chií, en concreto de una variante de chií, que serían los alawitas, que es de donde viene la familia de Bashar, de donde viene la élite que ha gobernado durante esos 30 años el régimen en Siria, y que por tanto, según la gran narrativa que enseguida se impone, lo que estamos es ante una guerra sectaria. Una guerra sectaria que no se explica cuáles son las causas de ese supuesto sectarismo. La idea que se plantea es: hay una diferencia religiosa entre la mayoría de la población y la minoría que controla desde hace décadas el régimen, y que eso genera o ha enquistado ese escenario de violencia armada. Esa narrativa va a ser sustituida a partir del 2014-2015 por otra narrativa que nos dice: en el trasfondo, en algunos lugares, ahora veremos dónde de Siria, sigue ese enfrentamiento religioso, sectario, pero lo que ha aparecido ahora y que tiene un papel más predominante en la agenda política internacional y por tanto en las narrativas mediáticas y por tanto en la postura que van a adoptar la comunidad internacional, es que lo que ha aparecido en ese escenario es unos movimientos de islamismo radical que están poniendo en peligro, ¿no?, la seguridad internacional. Y se pone el énfasis en la existencia de un grupo armado que se llama el Daesh, que todos y todas conocéis, que se autodefine Estado islamista, pero que muchos analistas prefieren no llamarle de esa manera para no darle dos atribuciones que políticamente, narrativas que explican las cosas, son importantes. La primera, que sea un Estado, y la segunda, que lo que le identifica frente a otros múltiples variantes de islamismos políticos que va a haber en los 2.000 millones de personas que en el mundo procesan esa religión, que se atribuya la categoría de islámico. Y por eso los analistas tienen más a hablar de Daesh que de Estado Islámico. Y lo que se nos viene a decir es que en Siria hoy confluye una guerra sectaria, por un lado, y otra guerra que es una guerra contra el llamado terrorismo internacional. Y que Siria se ha convertido en uno de los centros de un escenario de guerra que existe desde principios de la década de los 2000, después del 2001, los atentados del 11 de septiembre, y
¿Cuál es la narrativa que va a explicar por qué, quién es el Daesh y por qué surge y por qué hoy en día controla una parte importante de Siria y también una parte importante de Irak, incluyendo importantes pozos petroleros en esa región? La narrativa que va a explicar al Daesh es una narrativa que también se ha ido imponiendo en relación con el conjunto de actores que conforman esa red compleja, difusa, llena de variantes que llamamos el terrorismo internacional y que están vinculados de muy diferentes maneras a diferentes proyectos políticos. ¿Cuál es la explicación dominante sobre el terrorismo internacional y sobre el Daesh? Pues la explicación dominante es que lo que hay ahí en juego, de nuevo, es una diferencia religiosa. Que el proyecto del Daesh es un proyecto de radicalización de variantes del Islam, de imposición de un estado de la Sharia, y que lo que ahí subyace es una violencia bárbara e irracional. El terrorismo, la causa de ese terrorismo, es el fanatismo religioso de los actores que son capaces de cometer graves violaciones de derechos humanos como las que mediáticamente aparecen a menudo, porque una de las estrategias que utiliza este grupo político, junto a otros que conforman el terrorismo internacional, es el uso de los medios de comunicación para poner en la agenda política internacional sus reivindicaciones. Estas dos narrativas, la de la guerra sectaria y la del terrorismo internacional, confluyen en darnos una narrativa hegemónica donde el problema es lo que podríamos llamar la narrativa del nuevo barbarismo. El problema es que hay guerras nuevas en el mundo después de la Guerra Fría, que son guerras basadas en la diferencia etnocultural, en la diferencia religiosa. Y aquí viene el problema de una agenda de la comunidad internacional que se centra en la idea de que ese terrorismo internacional o esa guerra sectaria está vinculada a la religión, que es la idea de que la diferencia cultural per se genera conflicto, antagonismo y violencia, y que estamos ante una violencia irracional. ¿Qué haríais vosotros y vosotras frente a una violencia que está insertada en la diferencia cultural, etnocultural, que se narra en esta narrativa como profundamente violenta y como algo prácticamente biológico, ¿no? ¿Hay solución? ¿Cuál es la solución que plantearíamos en la agenda política internacional? Pues luego vamos a ver cómo esa narrativa, al explicar de esta manera las cosas, da lugar a un tipo de agenda que le vamos a llamar una agenda seguritizada, donde la respuesta frente a ese problema es una respuesta policial, militar, pero no es una respuesta política, de negociación política y de afrontar las causas que generan esa violencia. Porque ¿cuál es la causa? Si la causa es una cuestión de diferencia biológico-etnocultural, ¿se puede cambiar? Entonces esa narrativa refuerza un tipo de agenda internacional que se asienta en lo que fueron las políticas de la guerra contra el terror, en los bombardeos militares en Siria, en un tipo de política de lucha antiterrorista en Europa, porque el Daesh y otros actores de ese complejo conglomerado que forma el terrorismo internacional no solo están actuando en Siria y controlan territorio y población, una enorme cantidad de territorio y población en Siria, sino que también están trasladando su escenario de guerra al corazón de Europa, como hemos visto con atentados en diferentes países. Y eso da lugar, esa narrativa hegemónica, a una determinada respuesta internacional sobre la que luego volveré. Pero si volvemos a analizar estas narrativas, lo que a mí me parece más interesante no es lo que sacan a la luz, que sacan a la luz cosas que están y que hay que analizar. Como supondría o sería necesario analizar el grado de movilización religiosa o vinculada a motivaciones religiosas que puede haber entre los actores que están luchando en Siria, ¿no? El clívex, chiistas, sunitas, está ahí, pero no lo explica todo, ¿no? El problema es cuando centras solo una causa. Es una causa, tenemos que entender las dinámicas de reconstrucción de esas relaciones interreligiosas e interétnicas en Siria o en cualquier otro lugar del mundo y entender cuáles son los procesos políticos, económicos, sociales que han reconstruido las identidades religiosas de estas dos variantes del Islam en términos o no de inclusión, de relaciones de convivencia o de exclusión. Lo mismo ocurre, luego lo veremos, con las causas explicativas del terrorismo internacional. Por tanto, el problema para mí no es que no digan cosas que son relevantes y que necesitamos tener en cuenta. El problema es todo lo que no dicen.
El problema es todo lo que dejan fuera del diagnóstico, porque al dejarlo fuera no hay una agenda de trabajo, una agenda para la resolución de ese conflicto que aborde eso que estos diagnósticos dejan fuera. ¿Cuáles serían nuestras narrativas explicativas de lo que pasa en Siria que con un análisis multinivel, multicausal y multidimensional nos daría lugar a otras agendas de construcción de paz en el contexto de Oriente Medio? La realidad de Siria, como la realidad de cualquier lugar del mundo, es poliédrica y necesitaríamos hablar aquí de un montón de actores que no son homogéneos internamente, que tienen agendas de intereses, valores muy diversas y que para poder entender lo que está pasando en Siria tendríamos que acudir a la historia, a la política, a la economía, a la sociedad y a la cultura. Yo en el tiempo que tengo no puedo hablar de todo eso, aparte que no soy una gran especialista de la historia y la política interna de Siria, pero sí voy a destacar algunos hitos para que podamos entender qué diferentes diagnósticos podemos hacer de las cosas si usamos otras narrativas explicativas, en este caso del conflicto de Siria. Cuando hablamos del conflicto interno en Siria, de esa supuesta guerra civil que no lo es, podríamos hablar de al menos 4 conflictos que se interrelacionan. Y esos 4 conflictos a su vez se van a interrelacionar con el conflicto regional y con el conflicto global, que todos ellos, todos los actores, actúan en Siria y en otros escenarios, ¿no? Dentro de lo que sería el nivel de Siria, el nivel nacional, y siempre interrelacionado con el resto, podemos hablar primero de un conflicto entre el gobierno de Siria, que ha tenido una capacidad de numantina, de resistencia en unas condiciones muy complejas, de mantenerse en el poder y de llevar a cabo políticas en esa solución militar que han provocado bombardeos a ciudades, la utilización de armas químicas, los famosos barriles dinamita, asedios por hambre a ciudades, bombardeos de ciudades, tortura, desapariciones forzadas. Claramente por parte del gobierno se han violado todos los principios y todas las normas del derecho internacional humanitario y ha sido una clara política de tierra quemada de aquellos lugares de Siria en donde hoy en día se va a concentrar, y lo tenéis un poco en verde, lo que van a ser otro actor en este primer conflicto, gobierno, con las que se han llamado las fuerzas rebeldes, las fuerzas opositoras, y el gobierno de Siria hoy en día controla, después de casi 5 años de guerra, 200.000 muertos y más de 4 millones de personas refugiadas en otros países, controla las zonas que veis en rojo y rosa, que son zonas donde la mayoría de la población, pero no toda ella, es de esa minoría chií que forma parte del mismo, el régimen forma parte de esa minoría. Pero para mí las explicaciones técnicas no explican nada. Frente a un gobierno que se mantiene en el poder fundamentalmente gracias al apoyo de actores externos, actores que van a ser, por una parte, actores regionales con una gran tradición e historia de relaciones de alianza con el gobierno de Siria, como es el caso de Irán, como es el caso fuera de la región de Rusia o de China, pero que también se van a encontrar con el apoyo de Hezbollah del Líbano, que hoy en día se calcula que tiene más de entre 5.000 y 7.000 combatientes ayudando, una milicia muy profesional, muy preparada, que lleva años con un ejército muy profesional, que está hoy en día en Siria apoyando al gobierno de Siria. Junto a estos actores que han permitido el mantenimiento del gobierno de Siria, a pesar de su gran debilidad, de que hoy en día controla una zona pequeña del conjunto del país de Siria, solamente lo que está aquí en rojo-rosa, el resto del país está en manos, control de territorio y población de otros actores políticos, pero el gobierno de Siria, luego lo veremos, ha tenido una capacidad enorme de adaptarse a las cambiantes circunstancias regionales e internacionales, y hoy en día, debido a la amenaza que supone el Daesh, se está convirtiendo también en un actor que empieza a tener mejores relaciones con actores regionales y globales que hasta ahora habían estado ayudando a esta oposición de la que ahora voy a hablar, como sería el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, que en los últimos 2 años ha empezado a recolocarse en relación con el gobierno de Siria. Frente al gobierno de Siria, en este primer conflicto, estaría
varias facciones armadas muy diversas que se aglutinan en la llamada oposición siria, que tendría como dos variantes. Una variante que son dos grupos que están fundamentalmente en el exilio y que han conformado el grueso de las negociaciones políticas a nivel internacional en representación de la oposición al gobierno de Siria, que es el Congreso Nacional Sirio y la Coalición Nacional de Fuerzas de la Revolución Opositoras, sus siglas son FN-FROS. Estos dos grupos han conformado inicialmente la oposición pacífica al régimen de Siria y que de alguna manera tiene una importante representación política en el ámbito internacional. Junto a ellos, la respuesta militar del gobierno ha ido militarizando a esa oposición política inicialmente pacífica que ha ido fraccionándose en múltiples grupos armados. Entre los que destacan, que se habla de más de 70 grupos armados, pero entre los que destacan fundamentalmente el Ejército Libre Sirio, que sería laico, con predominio de población suní, y el Frente Islámico, el FIS, que sería de ideología salafista con importantes apoyos por Arabia Saudí, Turquía y Qatar. Inicialmente, los rebeldes van a recibir un tibio apoyo de los países occidentales debido a que el régimen estaba siendo muy apoyado por Irán y por Rusia y por China. Sin embargo, ese apoyo inicial de los países occidentales ha sido muy criticado por una parte de la oposición siria debido a que ellos plantean que les dejaron de alguna manera vendidos porque, aunque había cierto apoyo de envío, sobre todo de recursos económicos, hubo una posición muy contradictoria dentro de los países occidentales sobre si armar a la oposición siria o no armarla, ¿no? Estados Unidos salía, como todas y todas sabéis, de una historia de dos grandes fracasos de su política internacional en los últimos años, que es Afganistán e Irak, y había un temor importante de que una parte de las armas que pudiera recibir la oposición siria acabaran en manos de movimientos islamistas o de movimientos yihadistas. Y por tanto hubo una resistencia, a pesar de que ya había un embargo internacional de armas por parte del Consejo de Seguridad, una resistencia a armar a esa oposición, mientras el régimen sirio recibía apoyo militar económico de Rusia, de China y de Irán. Junto a este primer conflicto, oposición que quiere derrocar a un régimen que llevaba muchos años en el poder y el gobierno resistiendo con ese apoyo internacional, aparece un segundo escenario de conflicto armado que confluye con este primero, que es con la emergencia de dos grandes movimientos islamistas que tienen un proyecto de crear un Estado en esa zona, sea solo en Siria, como va a ser el caso de Al-Nusra, que Al-Nusra sería Al-Qaeda en Siria, ¿vale? Y el otro gran proyecto yihadista radical, que va a ser, como hemos visto antes, el Daesh, que va a surgir, que fundamentalmente surge a partir de la ocupación de Estados Unidos de Irak en el año 2003, y donde podemos hacer una narrativa, yo no soy muy experta, pero algunas cosas sé, una narrativa del origen del Daesh, de las causas de su origen, de las causas de su implementación, en gran parte de Irak y en gran parte de Siria, que no remiten solo al fanatismo religioso, sino que remiten a todo un conjunto de factores políticos, económicos y sociales que nos hablan de lo que vamos a llamar la narrativa de los agravios. La narrativa que intenta explicar cómo los grupos armados insurgentes, sean cuales sean, las razones y causas por las que emprenden el uso de violencia armada, no remiten solo a diferencia etnocultural, o por ejemplo en el caso de África, no remiten solo a la codicia de los recursos naturales en África, sino que remite al tipo de política que los gobiernos de Irak, de Siria, al tipo de política que Estados Unidos ha tenido en la región, que para entender el surgimiento e implementación del Daesh tenemos que poner en el análisis la historia de relaciones de Irak con Irán y Siria, la historia de las políticas imperialistas de Estados Unidos en la región, y que directamente el surgimiento del Daesh tiene que ver con milicias del régimen Baá en Irak, que era rival de Siria, pero que se levantan contra la ocupación de Estados Unidos y que van a empezar a controlar territorio y población en Irak y hoy en Siria. Y que por tanto de lo que estamos hablando es de política
política nacional, política regional y política internacional, y no solo de diferencias fanáticas religiosas. Junto a este segundo conflicto, el conflicto por la emergencia de proyectos políticos de islamismo político radical vinculado a diferentes corrientes yihadistas, aparece un tercer conflicto que está ahora mismo dentro de Siria, que es el conflicto que tiene que ver con el control del Kurdistán sirio. Una zona que hoy en día, prácticamente a partir del año 2012-2013, va a quedar como una especie de región autónoma, donde los dirigentes de esa región, del partido del Kurdistán sirio, van a, digamos, llegar a una especie de acuerdo tácito con el gobierno de Siria, por el cual el gobierno de Siria no va a atacar esa región a cambio de que el pueblo kurdo de esa región no se meta en el conflicto entre el gobierno y la oposición rebelde que quiere derrocar al gobierno. Y de facto se va a mantener durante varios años una región como autónoma, controlada por el partido del Kurdistán, y que nos va a explicar la importante presencia que Turquía va a tener en el conflicto de Siria debido a las implicaciones, que luego veremos, que tiene para Turquía que hoy en día haya una parte del territorio y población de Siria que esté de facto controlado por dirigentes kurdos y vinculado a un proyecto de varias décadas que tiene todo el pueblo kurdo, el que está en Siria, el que está en Turquía, el que está en otros lugares, de constituir un Estado, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de dinámicas dentro de Siria y regionales vinculadas a ese espacio en amarillo que está controlado hoy en día por los dirigentes de los partidos kurdos de Siria. Un cuarto conflicto que está en el conflicto del que estamos hablando, que ya hemos visto que tiene un montón de actores nacionales, regionales y algunos hemos empezado a ver internacionales. Un cuarto escenario de conflicto armado que confluye en esa supuesta guerra civil es que existen milicias iraquíes que se han desplazado de Irak a Siria para proteger lo que ellos entienden que están en peligro por culpa del Daesh, que es algunos de los santuarios religiosos chiitas más importantes, y que han estado controlando ciudades, territorio y población en Siria hasta prácticamente el año 2014, principios del 2015, donde una parte de esas milicias han vuelto a Irak para luchar desde Irak contra el Daesh. Por tanto, estamos hablando de 4 escenarios de conflicto armado con muchas interrelaciones entre los 4 y además con muchas interrelaciones regionales e internacionales, como ahora voy a, los minutos que me quedan, a contaros. Esto es el nivel local nacional. Ahora me paso al nivel regional para poner en el análisis algunos actores, cada uno de los cuales tiene una agenda muy compleja. Tiene todos los actores regionales e internacionales de los que voy a partir de ahora a hablar, podríamos decir que tienen al menos 3 lógicas, que algunas confluyen y otras son a veces más fuertes o más débiles. Yo siempre intento escenificar las lógicas que mueven a los actores en la política internacional hablando de personajes. Entonces podríamos hablar de un soldado cuando hablemos de las lógicas geopolíticas y lógicas de seguridad que ciertos actores regionales e internacionales tienen en lo que está pasando en Siria. Hablaremos de un comerciante cuando hablemos de los intereses económicos que muchos actores locales, nacionales, regionales e internacionales tienen en lo que está pasando en Siria. Pero yo siempre introduzco en el análisis algo que muchas veces son análisis minoritarios en el análisis de política internacional, que suele estar muy embuida de lo que llamamos unas explicaciones realistas, por el cual los actores internacionales se mueven por el poder y por la economía, y introducimos que debemos poner en el análisis factores ideológicos, factores ideacionales, factores que nos hablan de lógicas que tienen más que ver con valores, con ideologías, con ética, con otros factores, otras lógicas. Eso en otros ámbitos de la política internacional representaría el personaje del cooperante, ¿no? De actores internacionales que se mueven por lógicas más bien ideológicas, ¿vale? En el escenario de Siria y regional también hay lógicas ideológicas que confluyen con las geopolíticas y que confluyen con las económicas en todos los actores que ahora voy a mencionar. En el ámbito regional, lo que se está produciendo en Siria es lo que se ha llamado una guerra fría regional.
una guerra fría donde hay dos potencias hegemónicas con sus soldados, sus comerciantes y sus cooperantes, que han convertido Siria y todos estos 4 conflictos que están aquí en el escenario de un tablero de ajedrez en el cual tanto Irán como Arabia Saudí se están disputando la hegemonía regional, además de intereses económicos, valores o agendas ideológicas. ¿Por qué Irán tiene una presencia y es uno de los actores claves para entender lo que está pasando en Siria? Pues podríamos hablar de una historia larga de relaciones muy estrechas, como decía antes, de Irán con Siria y con el gobierno de Siria, y de una importante lógica geoestratégica. Para Irán, la alianza con el gobierno de Siria es uno de los elementos que le da esa potencia regional junto a sus vínculos con Siria, con el gobierno de Siria, de lo que ha pasado durante décadas en el Líbano. Irán es el principal actor regional que apoya a Hezbollah y que apoya y ha apoyado durante décadas a Siria, pero que también le da herramientas políticas para moverse en un escenario global que ayudan a entender su papel en el conflicto de Siria, ayudan a entender que finalmente, el año pasado, en el 2015, Irán haya conseguido un acuerdo en temas de armamento nuclear. Son lógicas geopolíticas donde estas cosas que están pasando en Siria le ayudan a posicionarse en un escenario más global y conseguir ciertos movimientos en un escenario de negociaciones sobre armamento nuclear donde llevaba bastantes que perder, ¿no? en los años anteriores, y que por tanto hay una lógica geoestratégica en moverse en ese escenario. Pero también hay importantes lógicas económicas en la posición de Arabia Saudí y de Irán, que tienen que ver porque la región de la que estamos hablando tiene 1/3 de las reservas conocidas del planeta de petróleo y de gas natural, y que los países de los que estamos hablando, Irán, Arabia Saudí, Siria, Irak, son países donde están en el centro de una geopolítica de recursos naturales que tiene un impacto regional, nacional e internacional. Y Siria es un espacio clave en esa geopolítica petrolera de la región, debido a que gran parte del petróleo para llegar al Mediterráneo y del Mediterráneo a Europa y a otros lugares, o tiene que bordear toda la península arábica y cruzar el canal de Suez, o tiene que atravesar los oleoductos y otras infraestructuras que están ahí viendo, que unía a través de Siria toda la zona de la península arábica con el Mediterráneo. Y también existe una importante lógica ideológica en el caso de Irán, que tiene que ver con su visión religiosa de que son los guardianes o garantes de la población chiita en toda la región, en el arco que va desde Irán, Líbano, Irak y Siria. Me paso al otro gran actor regional que está jugando un papel central en Siria, que es el caso de Arabia Saudí, que igual con sus soldados, con sus comerciantes, intereses económicos y con su ideología salafista, está actuando y armando algunos grupos de oposición armada en Siria, como sería el caso de uno de los grupos salafista y se cree algunos de los grupos yihadistas, y que tiene una importante contribución no solo económica sino militar, con la venta de armas o el contrabando de armas hacia algunos de los actores armados en Siria. Y esto nos va a llevar luego a un debate en torno al papel de Arabia Saudí y a sus relaciones globales con qué actores internacionales y las contradicciones que se generan entre el papel que juega en Siria y a quién apoya en Siria, fundamentalmente a diferentes proyectos de islamismo radical, y de quién es el aliado a lo largo de toda la historia, pero hoy en día también en la región, que sería fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahí se generan unas contradicciones importantes en la agenda política de los países occidentales. El tercer gran actor de esta especie de guerra fría regional, que da lugar a que aparezca una narrativa que tiende a explicar la guerra en Siria desde que estamos hablando de una guerra por intermediación o una guerra por delegación, ¿no? Las antiguas famosas guerras de la Guerra Fría, las guerras proxy, que si tú eres el amigo de mi enemigo, yo voy a ser tu enemigo, ¿no? Hay unas lógicas por las cuales Irán
Arabia Saudí y ahora Turquía, que voy a hablar ahora de ella, van a ayudar a unos y a otros en función de, estratégicamente, si eso debilita a su otro rival regional. Y el tercer en disputa en esta guerra de hegemonías en el Oriente Medio está, y es el caso de Turquía, que ha encontrado en el escenario del conflicto de Siria un escenario para intentar convertirse geopolíticamente y por otras cuestiones económicas e ideológicas en el actor regional más relevante. Y eso porque para Turquía el conflicto en Siria implica tres escenarios diferentes, que a veces son con agendas contradictorias. Un primer escenario es lo que está ocurriendo en el Kurdistán sirio. Y Turquía, todos sus movimientos son para evitar que el Kurdistán sirio sea el embrión de un futuro Estado kurdo, donde también entre las zonas turcas de Kurdistán, o sea, Kurdistán turco, o otras zonas de población kurda. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los acontecimientos en Turquía la última década nos hablan de una creciente relevancia electoral de los partidos kurdos, nos hablan de un proceso de paz que se ha interrumpido debido al conflicto de Siria entre el PKK y el gobierno turco, nos habla de un escenario local en Turquía profundamente implicado con lo que está pasando en Siria. Y por último, nos habla de las importantes relaciones de Turquía con la Unión Europea, que debido a la crisis de los refugiados, que debido a las necesidades geopolíticas y económicas de la Unión Europea de tener como aliado a Turquía en la región, está cambiando los términos de la negociación política entre la Unión Europea y Turquía en términos de la anhelada, pero siempre retrasada o nunca conseguida, anexión de Turquía a la Unión Europea. Y se ha producido el inicio de nuevo de negociaciones por la importancia que Turquía va a tener, especialmente en una de las implicaciones de la guerra, que es la crisis de los refugiados. Voy a ir acabando para simplemente mencionar, porque son los actores que probablemente más conozcáis, cuáles son los actores globales que confluyen con los regionales y los locales en el escenario de Siria. Tenemos por una parte a Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente a Francia y el Reino Unido, con una larga historia colonial, primero en la región, con sus soldados, sus comerciantes y sus cooperantes en la región desde el periodo de la Guerra Fría hasta la actualidad, con importantes intereses económicos en la región, el petróleo, el gas, pero también con un importante escenario donde los países occidentales, junto a Rusia y China, son los principales vendedores de armas a todos los actores en conflicto, tanto regionales como locales. Por no hablar de los últimos informes que están saliendo en el último año de que una parte importante del petróleo que controla el Daesh, que está saliendo de contrabando a través de Turquía, termina siendo vendido en los mercados europeos. Tenemos, por tanto, actores globales con intereses económicos, por un lado, importantes en la región, y también con intereses de seguridad, con lógicas geopolíticas. Europa, en la medida en que se ha visto convertida en uno de los escenarios de la guerra global de la que hablaba antes, donde el Daesh, Al-Qaeda y otros actores están en guerra contra Estados Unidos y la Unión Europea, en mi opinión, fundamentalmente por factores políticos y no por diferencias religiosas fanáticas, nos hemos encontrado con que hay una importante agenda de seguritización del conflicto de Siria, donde la respuesta europea, especialmente promovida por Francia tras los atentados del 13 de noviembre, es una mayor involucración militar, aunque esa presencia militar de Francia y de Estados Unidos llevaba ya 2 años en Siria, con bombardeos de las ciudades controladas por el Daesh, con ataques también a zonas con población civil y con importantes desafíos en materia de protección de los derechos humanos. Ha habido un aumento importante de la escalada militar de participación, primero de Rusia en apoyo del gobierno de Assad y segundo de los países occidentales en la lucha contra el Daesh. Estos últimos días se está produciendo una gran ofensiva de Rusia en Siria, que se piensa que es debido a que prácticamente en breve va a anunciar que se retira del escenario sirio, porque el coste económico que tiene la operación militar que lleva desde hace 2 años Rusia en Siria, debido a la crisis global económica, debido a la caída de los precios del petróleo, ha supuesto un aumento importante del coste económico que para Rusia era mantener esa operación militar, y se piensa que en breves, pocos días,
Rusia va a retirarse militarmente, pero no de otra manera, de ese escenario, y antes de retirarse quiere dejarle el terreno lo más abonado posible al actor que hoy en día emerge gracias a esa lógica securitizada que pone en el centro el problema del terrorismo internacional y que vale todo para acabar con el terrorismo internacional. Dentro de esa lógica de los países occidentales y de la Unión Europea, pues se está produciendo un acercamiento del régimen de Al-Assad con los países occidentales. Voy a dejar para el debate el último punto que quería tratar, porque me he saltado un poquillo los tiempos que tenía para mi exposición, que es un poco las implicaciones que ha tenido la crisis de los refugiados en Europa. Si quieres un poco. ¿Sí? O si no, luego bueno, os cuento un poco brevemente de lo que quería un poco transmitiros en relación con las implicaciones globales que ha tenido el conflicto de Siria, que tienen directamente que ver con uno de los temas que hoy en día está de gran actualidad en Europa, que es la crisis de las personas refugiadas. Una crisis que, en mi opinión, también está construida sobre narrativas explicativas que son políticamente no neutras, que se están construyendo de una determinada manera para legitimar una determinada agenda por parte de la Unión Europea en relación con esa crisis, y que narra la crisis de los refugiados como una especie de salida en masa de población siria, de Siria. Se nos recalcan en numerosas ocasiones en esta narrativa dominante que tenemos cerca de la mitad de la población, bueno, cerca de un tercio de la población siria está desplazada, una parte de ella desplazamientos internos dentro del escenario de conflicto en Siria y por tanto sufriendo enormes, las violaciones de derechos humanos que se siguen produciendo dentro de Siria por parte del gobierno y por parte de las múltiples y diferentes fracciones armadas. Esa población desplazada, por tanto, sigue en peligro, y se nos dice que 4 millones de personas han huido de la guerra, sin dar más explicación de las causas de esa guerra, y que entonces lo que hay que hacer es una respuesta ante una supuesta llegada en avalancha, llegada masiva de población refugiada a las fronteras de Europa. Y en el discurso hegemónico en Europa se construye a esa población como que huye de una guerra, a diferencia, nos dicen por ejemplo en el caso de España, de las personas que llegan a las fronteras de Ceuta y Melilla, que por ser negras y africanas, ellos no huyen de violaciones de derechos humanos, huyen y por tanto no son refugiados, sino inmigrantes que huyen de la pobreza y de la miseria, y que por tanto la respuesta europea no tiene que ser la misma a una crisis que es la misma, una crisis que nos habla de 20 millones de personas refugiadas en todo el mundo. También llega a Europa población proveniente de Eritrea, de Somalia y de otros escenarios del Sahel, donde hay unos conflictos armados no internos, también internacionales, que están provocando el desplazamiento masivo de población. Pero esta narrativa hegemónica les construye como gente que huye de un conflicto, pero no se explica quiénes son los responsables de ese conflicto, y además se ha permeado en esa narrativa un discurso de criminalización de las personas refugiadas, vinculándolas a la idea de que entre las personas refugiadas van a llegar yihadistas y que por tanto van a entrar en Europa amenazas a la seguridad europea, y por eso apareció, por ejemplo, muy vinculado a los atentados del 13 de noviembre, la supuesta vinculación de los responsables de ese gravísimo atentado con carnés de refugiados sirios. Hay toda una narrativa hegemónica que tiende a construir de una determinada manera la crisis de los refugiados para legitimar dos cosas que a mí me parecen muy preocupantes hoy en día de la política europea. Primero, que se sigue manteniendo lo que se ha llamado la doctrina del mal menor, que es una doctrina por la cual, como la amenaza son unos fanáticos bárbaros y religiosos que no podemos, con los que no se puede negociar, ¿cuál es la respuesta? La respuesta internacional, la respuesta a la guerra contra el terror, la respuesta de Estados Unidos y de Europa fue la creación de limbos donde los derechos humanos quedan subsumidos a la seguridad nacional, que en su momento dio lugar a Guantánamo, a prisiones secretas, a legitimar la tortura, y que hoy en día da el lugar a que la primera respuesta que Francia hace ante los atentados de París, que se vinculan al Daesh en Siria, es
el estado de excepción, el recorte de las libertades, la reforma de legislación para legitimar esa lucha antiterrorista con esa doctrina del mal menor. A veces hay que violar los derechos humanos para proteger a la comunidad política en peligro por una amenaza con la que no se puede negociar, con una amenaza a la que solo se le puede o contener en los países de origen o lo dejo ahí. Y el segundo elemento que querría plantear es que esa agenda seguritizada que vincula Siria con la guerra contra el terror y contra el Daesh está sirviendo para legitimar el olvido de las obligaciones en términos de derechos humanos y de la legislación internacional de los refugiados que toda Europa tiene. Lo que hemos visto es un proceso de reforzamiento de algo que ya venía de antes del conflicto de Siria, que venía desde la década de los 90, pero que se ha potenciado enormemente pos-11 de septiembre del 2001, que es la profunda militarización de la gestión de los refugiados y de las personas migrantes. La militarización de las fronteras, la creación de muros, de vallas, de verjas, de alambradas, de fuerzas policiales que patrullan las fronteras y que impiden la llegada de personas cuando todas esas personas, sean refugiados o inmigrantes, tienen una serie de derechos que son violados a través de esas políticas militarizadas de gestión de la inmigración. Y la criminalización de las personas refugiadas por sus supuestos vínculos con el yihadismo es lo que permite legitimar esas políticas que han hecho que Europa no cumpla para nada con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que cuando estamos hablando que países como Líbano tiene 1,2 millones de refugiados sirios, que Turquía tiene 1,5 millones de refugiados turcos y que Europa se asusta porque han llegado menos de 800.000, bueno, cerca ahora ya de 1 millón de personas, sobre una población de 300 millones de personas. Y luego, si queréis en el debate, hablamos de las necesidades económicas, sociales, ideológicas que Europa puede tener en relación con la gestión migratoria, pero que demuestran, ¿no?, una profunda seguritización de la política europea y del resto de países occidentales, que se proyecta en Siria y que se proyecta en Europa, y que parece difícil, al menos yo no quiero prever nada, porque como analista político tiendo a pensar que no podemos prever el futuro, no sabemos qué va a ocurrir, porque el futuro es multicausal, multidimensional, multinivel, y hay tantos factores en juego que no parece que podamos predecir, pero sí que creo que estas narrativas hegemónicas, que solo sacan a la luz ciertas cosas, legitiman ciertas agendas de resolución de conflictos que no abordan las causas profundas de esos conflictos, que no abordan las causas que tienen directa relación con las políticas exteriores e interiores en Europa y en otros países que están generando ese escenario de conflicto en Siria, y que por tanto quedan tantas cosas fuera de la agenda que el conflicto seguirá aquí y mucha gente seguirá muriendo en Siria. Muchas gracias. No sé si queréis. Bueno, ahora quien quiera plantear dudas, opiniones, te paso a que hable quien tenga dudas. Si queréis, si quieres moderarlo tú, Isiar, o lo modero yo. ¿Tú quieres? Bueno, tú que estás ahí más cómoda. Pues, sí. ¿O lo modero yo? No, no. Sí, yo tenía una pregunta. Como has explicado, la intervención en Siria sobre todo tiene muchos intereses por parte de varios actores, sobre todo internacionales, y sobre todo en parte económicos, no solamente políticos. Y a mí lo que me interesa también es la intervención en Siria de Rusia, los intereses económicos que seguramente tengan en el territorio, pero también los intereses políticos que pueda tener fuera de Siria. Lo que quería saber era la opinión que tiene usted con respecto a los bombardeos que supuestamente, que hace a la población civil Rusia, y qué es lo que está si es realmente lo que está provocando
esa crisis de refugiados que está llegando a Europa y que lo está utilizando Rusia para una desestabilización política en la Unión Europea a través del ascenso de, bueno, pues de partidos conocidos populistas o de partidos de ideología de extrema derecha, que además han dicho que apoyan políticamente las políticas que realiza Putin. Sí. Sí, bueno, Rusia es uno de los actores más relevantes en el escenario de Siria y también lo es con una larga historia, ¿no? En la época de la Guerra Fría, Siria era uno de los principales aliados regionales de la Unión Soviética y en la posguerra fría lo ha seguido siendo y por tanto responde a lógicas económicas y por los contratos que existen en materia de petróleo, por los vínculos que tiene Rusia en la región para la salida al mar de sus propios recursos naturales, pero responde también a importantes intereses geopolíticos. De alguna manera el escenario de Oriente Medio le ha dado una mayor, le ha supuesto para Rusia un instrumento político importante de negociación en un escenario global, ¿no? Justamente por su alianza con Siria y también con Irán, que es otro de los actores relevantes en la región y también en el escenario global. Claramente Rusia está cometiendo gravísimas violaciones de derechos humanos, se está bombardeando, lo decía antes, las zonas que están bajo el control, que están en verde ahí, que están bajo el control de los diferentes grupos de la oposición armada, y está bombardeando ciudades y está intentando eliminar a toda esa oposición para dejarle el camino allanado al Assad. ¿Cuánta relación tiene eso con la crisis de los refugiados? Yo lo veo más complicado. Desde luego todos los factores influyen y este es uno más a tener en cuenta. La cuestión un poco es que cuando uno analiza la crisis de los refugiados se encuentra que entre el año 2011 y el año 2014 la inmensa mayoría de las personas refugiadas que huyeron de Siria se van a refugiar en los países limítrofes, incluyendo Turquía y Líbano, como decía antes, pero también Egipto, Jordania. En ese momento la respuesta internacional es una respuesta muy tibia en términos de apoyar a esos países para asumir esa carga desproporcional de acogida de personas refugiadas. De hecho, los llamamientos del ACNUR durante todo el periodo, desde el 2011 al 2015 prácticamente, no llegaban a ser asumidos por todos los actores internacionales, Estados Unidos, Rusia, China o la Unión Europea, no llegaban a ser asumidos ni en un 40% de las peticiones que el ACNUR y las ONGs humanitarias estaban pidiendo para poder mantener los campos de refugiados. Cuando se han hecho análisis de por qué se produce a partir del 2015 ese aumento muy significativo de la llegada de población siria hacia Europa, aparte de otros factores que seguro que están en juego, parece que algunos de los factores determinantes van a ser los cambios en las propias rutas migratorias. Va a haber toda una serie de factores vinculados, por una parte, a la... Bueno, hay como dos... Uy, se ha ido esto. Bueno, había un mapa como rutas migratorias. Se piensa que una parte de los refugiados que estaban en los campos de refugiados, sobre todo de Siria, pero también de Líbano, van a tomar la decisión, ahora no sabemos cuánto inducida, por ejemplo, por el gobierno de Turquía, ¿vale? Pero toman la decisión de empezar a cruzar el Mediterráneo, ¿vale? A intentar atravesar por Egipto para llegar a España por Ceuta y Melilla, ¿vale? Y al ir encontrándose con un problema en Libia, con las vallas de Ceuta y Melilla, empiezan a buscar otras rutas migratorias para llegar a Europa y empiezan a entrar por Grecia, Italia y luego por los Balcanes, ¿no? Es decir, las propias políticas migratorias van cambiando por dónde van los canales de acceso. Segundo, ¿por qué empiezan a moverse y salen de los campos de refugiados de sobre todo Turquía y de Líbano? Pues primero, porque los campos, las condiciones de vida son muy dramáticas debido a la ausencia de recursos económicos para el mantenimiento de la ayuda humanitaria de los campos. Segundo, mucha de la gente que sale de Siria, que fundamentalmente es clase media, sale pensando, en el 2011, en el 2012, pensando que el conflicto va a durar poco. Y se encuentra con que el conflicto se ha enquistado, con que una parte del país está controlado por el Daesh y a esas zonas no quieren volver bajo ningún concepto y por tanto se ven que no es un futuro corto el de los campos en condiciones muy inadecuadas y que por tanto empiezan a pensar que tienen que buscarse un mejor futuro. Entonces se piensa que hay factores
dentro de las redes de personas refugiadas que nos ayudan a entender por qué en un momento determinado empieza a haber un mayor desplazamiento de población siria, pero no de refugiados y refugiadas, que ya había muchos y que sigue habiendo, pero en concreto de población siria que no sale directamente de Siria, aunque también, ¿vale?, a través del Líbano están cruzando el Mediterráneo, y os recuerdo que ha habido más de 2.500 personas que han muerto el año pasado en el Mediterráneo, ¿no?, sino a través de las rutas por los Balcanes y demás. Yo no sería capaz de decir que detrás de todo eso está Rusia, ¿no? Yo creo que muchas veces las explicaciones las tenemos que hacer complejas, porque son muchos los factores que entran en juego. Y a veces, si ponemos excesivo énfasis en actores globales como China, como Rusia o como Estados Unidos, les quitamos agencia a los actores locales, ¿no?, y a sus decisiones que toman también, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de cosas. Sin duda, ese contexto de crisis de los refugiados, pues no sé si favorece a Rusia, pero no le perjudica, ¿no?, en términos que ha desplazado el problema del debate sobre la negociación política y de paz en Siria, le ha desplazado al problema de la crisis de los refugiados en la política internacional y le ha dado un instrumento político a ellos y al Assad para que los Estados Unidos y la Unión Europea cambien su enfrentamiento con ellos y ahora son más aliados, primero por el Daesh y segundo porque hay que evitar esa crisis de llegada de gente a Europa, ¿no? Entonces es todo como muy complejo, pero desde luego Rusia es un actor muy importante en la región. Entonces, un poco por lo que entiendo, ahora Occidente, Francia y Estados Unidos están acercando posturas al régimen de Al-Assad porque va en contra del Daesh. Y en ese sentido han empezado a financiar al Daesh o en qué forma se produce este acercamiento. Bueno, lo que parece que se están acercando es a Al-Assad, al régimen, porque le ven como el único militarmente, por el apoyo que tiene con Irán y el Hezbollah, capaz de contrarrestar el control de territorio y población que tiene el Daesh, ¿vale? Desde luego me parecería extraño que directamente haya un apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea al Daesh por cuestiones de seguridad, ideológicas y de todo tipo. Me parece que lo que ellos van a intentar es hacer un acercamiento que le lave la cara a Al-Assad a través de lo que ahora mismo están ya negociando, que es un acuerdo, un gobierno, que haya un gobierno de unidad nacional entre las fuerzas de oposición rebeldes más importantes, que no sean las yihadistas y Al-Assad, ¿no? Y es donde está ahora mismo un poco la cosa. Otra cosa es que existen informes que nos hablan de cómo indirectamente, a través del vínculo y la alianza de la Unión Europea y Estados Unidos con Arabia Saudí, está terminando teniendo financiación el Daesh, ¿no? Porque una parte se piensa, hay informes importantes de organizaciones de derechos humanos, como un informe que se conoce mucho, Amnistía Internacional, sobre que una parte de las armas que tiene el Daesh, ¿de dónde provienen? Provienen de las armas que dejó el ejército estadounidense en Irak al ejército iraquí, provienen por vía contrabando de las armas que han vendido Europa, incluyendo España, a Arabia Saudí, y que hay importantes donaciones privadas de gente en Arabia Saudí, no se sabe cuánto es el vínculo de esa gente con el gobierno y la familia real de Arabia Saudí, que está financiando al Daesh. Con lo cual, directamente parece que es el enemigo, pero indirectamente, a través de otro actor importante local, hay vínculos, ¿no?, indirectos entre la Unión Europea y Estados Unidos con todo ese escenario. Y hay una de las reivindicaciones de las organizaciones de derechos humanos es que se suspendan la venta de armas a Arabia Saudí, no solo por lo que está pasando en Siria, sino por el papel que Arabia Saudí está jugando en términos de violaciones de derechos humanos de su población, especialmente las mujeres en Arabia Saudí, pero sobre todo en una coalición regional que está actuando en Yemen y que está cometiendo también ellos importantes ataques contra la población civil, bombardeos, etc., ¿no? Entonces, una de las peticiones de las organizaciones es que hay que actuar sobre las causas del conflicto y hay que cortar los flujos que están conectando el Daesh con Arabia Saudí y indirectamente con otros espacios, ¿no? Y has comentado también que el petróleo que en parte del Estado Islámico se está financiando por Occidente a través de la compra de petróleo.
Sí, hay informes que hablan de la venta por contrabando, la salida por contrabando de camiones por las carreteras del desierto de Siria hacia Turquía, y de Turquía acaban en los mercados internacionales de petróleo que viene de los pozos controlados por el Daesh, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, se recriminaba o se planteaba es que en vez de bombardear las ciudades controladas por el Daesh, donde hay mucha población civil que va a poder sufrir eso, que está sufriendo esos bombardeos, pues que se intentara atacar esas fuentes de financiación que eran los pozos petrolíferos. Pero entonces aparece un dilema vinculado a los costes medioambientales que puede tener eso, ¿no? Casi cada ámbito de la política internacional genera pros y contras, dilemas políticos, éticos muy complejos, ¿no? Vamos, que el mundo es muy complejo. Yo quería hacerte una pregunta, a ver qué opinas, porque esto parece que es como una serie de hitos, pero de un programa que ya está establecido. Si nos fijamos en las campañas y en la manipulación informativa que se produce antes de los conflictos, como por ejemplo yo recuerdo, antes de la guerra de Irak, lo de las armas de destrucción masiva, eso fueron, pero por lo menos 1 o 2 años antes del conflicto, de la invasión de Irak, que era repetirte todos los días que si este hombre tenía armas de destrucción masiva, que tenía un ejército, el mayor ejército del mundo, que si era un nuevo Hitler. O sea, antes de la campaña se tiraron como 1 año o 2 haciendo una manipulación sobre la... Luego, claro, dicen, no, si no había armas de destrucción masiva, pero no lo sabíamos. Pero de hecho, la verdad es que eso fue la justificación para invadir Irak. Bueno, ahora ya Irak las destruye. Al cabo de unos años, se empieza en Libia y se pone a parir en todos los medios de comunicación a Gaddafi. Con el mismo, no armas de destrucción masiva, porque no las tenía, pero claro, tampoco vamos a repetir el mismo modelo. Pero bueno, se utilizaba que será un dictador, otro Hitler, se empieza a hablar que en los países árabes, ¿no? Es otra figura, hasta que se destruye Libia, se bombardea por parte de Francia, se bombardea y se destruye en Libia, y luego es que ya no se vuelve a hablar. O sea, es que todos son medios que han puesto, entonces eso, no sé si entiendes lo que te quiero preguntar. O sea, esa manipulación informativa de preparar el escenario antes de la intervención, y cuando se produce la intervención se destruye el país, ya no se vuelve a hablar. No sabemos cómo se vive en Libia. Antes sabíamos que se vivía relativamente bien con Gaddafi. ¿Qué ha pasado a esa población? Pues no se habla y punto, pelota. O sea, entonces, ¿cómo es eso? Y además, no se está preparando un escenario antes de la intervención por parte del Occidente, me estoy refiriendo, no con respecto a lo de Rusia que hablaba antes el compañero, sino con respecto a Occidente. O sea, yo vivo en Occidente y la información que recibo es de Occidente. Y me están preparando, porque claro, se habla de las primaveras árabes. En Occidente, ¿cómo se vendía eso? Como que era una democratización. En el mismo Libia. Nos cargamos al dictador y aquí ahora la democracia se va a imponer en Libia. Luego vemos que ni en Libia, ni en Siria, ni en Irak. Pero bueno. O sea, esa manipulación, me estoy refiriendo a la parte informativa. Bueno, yo no sé si puedo... A mí me cuesta mucho cuando analizo cosas de la política internacional las teorías conspirativas. No, ya. Porque, bueno, yo veo que la vida es compleja, sí, hay muchas historias. Entonces es muy difícil que haya gente con el suficiente poder para sentarse en una mesa, planificar el futuro, y es que pasan tantas cosas por el medio que se encuentran con que lo que querían, ¿no? Las consecuencias de sus actos son imprevistas en la realidad social y en este caso internacional. Yo no hablaré tanto de una teoría conspirativa, pero sí que hablaba de lo que decía antes, de narrativas hegemónicas que construyen los medios de comunicación, no sé si conscientes de que no son verdad o creyéndoselo. Igual que creo que hay muchos políticos que no es que sean el príncipe de Maquiavelo, que tiene claras las cosas, pero que luego usa discursos para vender a la galería. Yo creo que una parte importante de todos los políticos internacionales se creen, a lo mejor es por necesidad de dormir por la noche y por cuestiones psicológicas, pero se creen lo que cuentan, ¿vale? Entonces creo más bien, y esto es un debate, que podemos discutirlo porque al final es un debate sobre cómo somos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, que hay tantas posiciones como personas hay en el mundo sobre este debate. Pero lo que sí que creo es que sí que es cierto dos cosas. Una,
que en política internacional hay un personaje junto al soldado, el comerciante y este que yo decía, el cooperante, que tiene mucho que ver con un escenario de relaciones que Occidente ha tenido a lo largo de su historia, de una historia muy larga ya de desplegarse por todo el mundo, que es cómo construye Occidente al otro, que es el personaje del otro, ¿no? Y entonces, desde hace siglos, Occidente ha construido a nosotros, que son las tesis de Edward Said, de todos los estudios postcoloniales, ha construido a los otros de una determinada manera, ¿no? Los otros se construyen en negativo. La violencia del Daesh es una violencia bárbara e irracional. Y eso, hay un imaginario social en Occidente que permea en la socialización de todos y todas nosotras, porque está todo el día a través de todas las fuentes de información, reconstruyendo un imaginario aquí donde los otros son bárbaros, son estados fallidos, son estados colapsados, son estados subdesarrollados, son incivilizados. Y eso, a lo largo de la historia, a Occidente le ha permitido legitimar lo que sería una lógica civilizatoria, que es la pesada carga del hombre blanco. Nosotros somos los que sabemos cuál es el mejor sistema político, nuestra democracia. ¿Cuál es el mejor sistema económico? La economía de mercado neoliberal. ¿Cuál es el mejor tipo de relaciones hombres y mujeres? La nuestra, porque nosotros ya no somos machistas. Mientras que los otros son todo eso. Entonces hay un personaje que cuando yo hablo de cooperante suelo hablar de esa lógica civilizatoria por la cual los medios de comunicación juegan un papel central en no querer explicar de dónde viene la violencia del Daesh. Porque viene de cuestiones políticas, de narrativas de agravios de un pasado, de un imperialismo occidental actuando ahí, de una ocupación en Irak. Si tú metes esta narrativa, estás metiendo otro tema, otra historia, y estás retratando de otra manera a actores que hay un imaginario, no sé si un interés solo, pero un imaginario que les construye para legitimar no solo la intervención allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Es Al-Assad el que usa armamento químico, o los rebeldes, no se sabía. Y Occidente tiene que debatir si va a intervenir para proteger los derechos humanos de la población en Siria, ¿no? Intervenciones humanitarias. Ese personaje que legitima esas acciones de Occidente en el resto del mundo, yo siempre hablo que hablan de un cuarto personaje, que es un príncipe. Porque al decir que los bárbaros son ellos, ¿qué estás diciendo? Que la violencia de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque Rusia y China son los otros. Y su violencia violan los derechos humanos, son regímenes autoritarios, son regímenes, en el caso de Rusia, con mafias patriarcales corruptas. Esa construcción del otro en negativo, ¿qué hace? Construye a nosotros en positivo. Nuestra violencia no es salvaje, irracional y bárbara. La violencia de la política exterior de Estados Unidos y la Unión Europea es racional. Nuestros sistemas políticos, económicos, sociales y relaciones de género son los mejores, ¿no? Pues eso también está en la política internacional y eso también está aquí. ¿Cuánto eso es una teoría conspirativa? ¿Cuántos son imaginarios que se van reforzando continuamente con estereotipos y que nos tragamos sin protestar? Porque asumimos que nos pueden explicar el Daesh acudiendo a la violencia bárbara del Islam. Porque tenemos toda una historia milenaria de reconstruir al Islam como fuente de violencia. Y no como para lo que es para la inmensa mayoría de la población mundial, que es musulmana, ¿no? Que es un escenario de economía moral, de lazos y redes de solidaridad, el papel que han jugado los hermanos musulmanes en Siria y en todos los países del Oriente Medio como prestador de servicios que no daban unos estados que no pensaban en la población. Bueno, podríamos hablar de miles de cosas más, pero al final hay un imaginario contra el que también hay que trabajar, que es este, ¿no? Bueno, no sé si hay... Sí, yo un último apunte, refiriéndome al aporte que ha hecho el compañero antes sobre Rusia, solo quería hacer un apunte sobre los titulares de periódicos para que se entienda un poco la contradicción de la situación y la complejidad. El 16 de enero de 2016 se publica: Rusia inicia operación para entregar ayuda humanitaria en Siria. 5 días después, otro periódico anuncia más de 100.000 civiles muertos en 4 meses de bombardeos rusos en Siria.
Bueno, dejo ahí, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y refiriéndome un poco a lo de los medios de comunicación, también quería hacer un apunte respecto a la población civil, tanto de Occidente como de Siria, que parece que siempre está en un tercer plano y que, como tú decías antes, la figura del soldado, el comerciante, parece que es lo relevante y, bueno, son decisiones políticas y económicas que para mí me resultan en una esfera bastante alta a la que yo no puedo acceder, no puedo conocer profundamente qué está ocurriendo ahí. Pero sí que puedo ver con mis propios ojos cómo afecta a la sociedad civil, por una parte, en Occidente, como los medios de comunicación arrojan luz solo y únicamente sobre la parte del conflicto que interesa mostrar, todo eso, las políticas de seguridad, todo está legitimado porque tenemos que proteger nuestra sociedad y para ello quizás hay que violar derechos humanos constantemente y día a día en otra población siria, civiles que probablemente no tengan culpa de nada y que estén sufriendo desproporcionadamente, y eso parece que nosotros aquí no nos importa, como si no existiera. Siempre parece que todos los conflictos que afectan son aquellos cuyas consecuencias afectan de fronteras para adentro, cuando sus consecuencias nos van a afectar a nosotros, pero si las decisiones de nuestros políticos, de nuestros gobiernos, afectan a miles de kilómetros, no tienen relevancia. Y un poco eso, lo de las tarjetas rojas para los refugiados sirios, las puertas rojas, los miles de niños que están desapareciendo y que están siendo explotados en trabajos en Turquía, y la violación de derechos humanos reiterada que se está produciendo en el territorio y que por parte de los países occidentales parece que la figura de cooperante es muy tímida o inexistente prácticamente. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Hay una única precisión, que es que tanto la sociedad civil de Siria como las sociedades civiles o opinión pública en Europa, en el caso de Siria, la reconstrucción como víctimas, ¿no?, invisibiliza la agencia, ¿no?, y las múltiples iniciativas pacíficas que sectores de la sociedad civil en Siria han estado llevando a cabo durante estos 5 largos años para afrontar el conflicto, ¿no? Y al invisibilizarles se les empodera, ¿no? Pero yo sí que soy partidaria de meter siempre en la foto a un último personaje, que son los resistentes, ¿no?, que es a través de la movilización de la gente es cuando se puede conseguir que se muevan, no sé hacia dónde, pero que se muevan los soldados, los comerciantes y los cooperantes, ¿no? Entonces, que es muy importante la movilización de las sociedades europeas frente a todas esas políticas migratorias, frente a la política exterior en Oriente Medio, frente al aumento de la islamofobia y la xenofobia en Europa. Y si no se movilizan otros sectores de la opinión pública europea, pues esas lógicas van a continuar ahí funcionando, ¿no? Bueno, es un poco tarde, supongo que tendréis mucha hambre, yo sí. Muchas gracias y cerramos si queréis aquí el debate.